¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido, buen día. Hola, perdón, venimos mal hoy. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Nosotros, gracias a Dios, muy bien, Carlos. Esperemos recuperarte. No te nos caigas, ¿eh? Lo único que falta es que te nos No, 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 caigas. no, no, no. ¿Eh? Andamos a las corridas hoy porque me robaron el estudio, Silvio, pero ya va a aparecer de nuevo. ¿Qué pasó? A mí me robaron el celular y a vos el estudio. ¿Cómo A estamos? vos te robaron el celular Sí, ayer, estamos mal, sí, estamos sí. complicados. Estamos complicados. ¿Qué va a ser? Escenas de la vida cotidiana. Contanos Estamos sí, complicados y acostumbrados. ¿qué pasa con la soja, Carlos? Bueno, te lo vengo preguntando todos los días, pero sigue subiendo. Sigue subiendo, veremos hoy. Hoy no te quiero arruinar, pero hoy viene con baja. Pero hasta ayer por lo menos la suba fue muy importante, Silvio. Ya pasó los $430 en Chicago. Acá ayer pasó los 28.000 pesos, 28.500 te diría en promedio se pagó en el día de ayer, con un volumen interesante de negocios. Ayer aparecieron otra vez cerca de 100.000 toneladas de soja según el CIO Granos. Hacía rato que no veíamos esta cifra, salvo cuando se producen estos picos de precios como el de ayer. Inclusive hubo negocios a 29.000 pesos. También hubo negocios a menos que 28.500, por supuesto, 28.500 es el promedio, ¿no? El equivalente en dólares, y esto alguna gente me reclama y tiene razón, yo a veces me manejo habitualmente por cuestiones de tiempo y demás con los precios de Rosario, que además es la zona donde más se negocia, ¿no? Ujú. Pero para que tener una idea de los valores de otras regiones, miremos Bahía Blanca. Ayer en Rosario, por ejemplo, en dólares se pagaba con descarga $355. En Bahía Blanca se pagaban 315, ¿no? Son $40 menos, que tiene que ver con la necesidad de la demanda. Vos sabés que en Rosario está el polo sojero que, fundamentalmente fábricas, que son las que están comprando hoy por hoy o demandando hoy por hoy soja. Ahora, cuando vos te vas a la posición de cosecha nueva, es decir, mayo, ponele, Ujú. del año próximo, en Rosario se pagaban $300 y sobre Bahía Blanca se pagaban 305. Y esto tiene que ver con que sobre Bahía Blanca no probablemente, seguramente el que está comprando es el sector exportador, ¿no? El otro dato es que ayer, bueno, se volvió a subir el maíz. El maíz volvió a los $200 en el día de ayer. Si bien la suba en Chicago estaba condicionada fundamentalmente por el efecto arrastre de la soja, en la realidad es que en el mercado local aparece poco maíz, sobre todo para los consumos. Hay 45.000 toneladas según el CIO Granos negociadas ayer. El precio en pesos estuvo en el orden de los 16.000 pesos. Como te decía, esos dólares era equivalente a unos $200. Y para la cosecha nueva, $170. Precio similar en Rosario como en Bahía Blanca. Y ayer apareció el trigo. Ayer fue 18, ¿no? Si no me recuerdo mal, 18 de noviembre, podemos decir, de acuerdo a los volúmenes negociados, ya empezó la campaña, a negociarse la campaña 2020-2021, más allá de lo que se venía negociando de manera anticipada. Aparecieron 45.000 toneladas de trigo en condición cámara. Esto, te acordás que veníamos hablando siempre de volúmenes inferiores a las 10.000 toneladas, inclusive Ujú. por día. $215 o 17.200 pesos se podían lograr ayer por el trigo disponible, y a diferencia de la soja y el maíz, que muestran una tendencia descendente del mercado, eventualmente con la nueva cosecha, en el caso del trigo ya estamos en plena cosecha, en plena comercialización, y lo que te muestra a futuro es una suba del precio. $217, $218 para las posiciones un poquito más alejadas de lo que es diciembre-enero. Eh, ¿qué está pasando con la comercialización, Silvio? Eh, de la campaña 19-20, en cosecha gruesa, en lo que es soja y maíz, tenemos un volumen negociado en términos porcentuales ya prácticamente igual al que teníamos a la misma fecha del año pasado, y cuando digo en términos porcentuales me refiero cuánto hay de parte de los productores entregado en función de cuánto se produjo. Ujú. Tenés el 72% de la soja ya entregada, esto es 35 millones de toneladas aproximadamente. El año pasado teníamos 40 millones de toneladas, pero claro, con una cosecha de 6 millones de toneladas más grandes, ¿no? Y en el caso del maíz tenés más de 40 millones de toneladas entregadas de parte de los productores. El año pasado estábamos exactamente en la misma cifra. La diferencia es que este año la cosecha fue un poquito más baja.
Y en trigo, por supuesto, como te decía, ya terminó la comercialización 19-20. Y acá el dato, mira, ayer hablaba con algunos exportadores amigos, que vos sabés que siempre tengo todavía, a pesar Te de quedan todo. algunos, no muchos, te quedan Me algunos. quedan algunos. Sí, Y me decían, vos estás muy preocupado por el trigo 2021 y lo que va a pasar con la exportación. sí. Y me decían, quédate tranquilo que no va a pasar nada. El no va a pasar nada lleva implícito el mensaje, va a pasar lo mismo con el 19-20. Debería Entre pasar lo nosotros mismo. nos arreglamos, te quisieron decir. Nos vamos a arreglar Bueno, entre es lo nosotros. mejor que podría pasar, es decir, Obvio, sí. eso, frente a una intervención formal, es mucho mejor eso, ¿no? Es repetir el escenario 19-20, pero ese escenario 19-20, acordate que estuvo la exportación prácticamente o virtualmente cerrada desde febrero. Ujú. Y estos exportadores me decían, quédate tranquilo que entre nosotros nos vamos a arreglar. Ahora, teniendo el antecedente del 19-20, Sí. también es importante señalar que, según los datos del Ministerio de Agricultura, en este 19-20 los exportadores compraron 15.200.000 toneladas. Le vendieron a la industria molinera, de esos 15.200.000 toneladas, entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas. Es decir, que los exportadores, en definitiva, se quedaron con, vamos a tomar la máxima, 2 millones de toneladas, se quedaron con 13,2 millones de toneladas. Ahora, ¿cuánto exportaron de esos 13,2? Y ayer me decía que no llegaron a los 12 millones de toneladas, que efectivamente exportados terminaron en 11,7. Ni siquiera cumplieron con los 12 millones 100. Vos sabés que cuando vos declarás una exportación, tenés un 4% hacia arriba y un 4% hacia abajo como límites, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, de los 12,100, nosotros suponíamos siempre que, bueno, se van a tomar el 4% de máximo y podrían llegar a 12,500. Finalmente se tomaron el 4% de mínimo, me dicen, y exportaron 11,700. Ahora, si exportaron 11,700 y se quedaron con 13,200, quiere decir que el sector exportador tiene 1,5 millones de toneladas guardadas. Ujú. Y este es otro dato también para tener en cuenta, porque yo me imagino que los primeros embarques, estos que seguramente se empiezan a producir estos días, van a ser con esa mercadería. Y eso también se sumaría a lo que es el volumen que queda de exportación del nuevo año. También el otro dato para tener en cuenta es cuánta mercadería quedó en poder de los productores de trigo. Y la verdad es que el número es muy, muy poquito. Porque cuando vos mirás que al circuito comercial de trigo ingresaron más de 20 millones de toneladas, 20.300.000 toneladas, y los productores, de acuerdo a la información oficial, produjeron 19.700.000, hay 600.000 toneladas de más que deberían haber salido del stock. Entonces, Ujú. el stock de los productores estaría bastante por debajo del 1.000.000 de toneladas. Habrá que ver cómo cierra finalmente a nivel oficial el dato, pero estos son datos que tenemos hoy. Y después de la campaña nueva, de la campaña 2021, por supuesto, los volúmenes negociados son bastante menores a los que había el año pasado a la misma fecha, pero siempre tenemos que recordar que el año pasado a la misma fecha teníamos las elecciones, La ya espada de resultado conocido, Damocles en las retenciones. claro, un inminente cambio de gobierno y a partir de allí todo el mundo suponía un fuerte aumento de los derechos de exportación. Y además tenemos también que entender que hay mucho temor en los productores por el resultado final de la cosecha. ¿Mm? Por ahora tengo Eh, una inquietud, Carlos. En este escenario se está sí. levantando la cosecha de trigo. El trigo tiene buen precio, pero promete mejores precios. Tiene buen precio la soja, tiene buen precio el maíz. Si el productor hoy tiene la necesidad de salir a vender, ¿qué supones que va a vender primero? El trigo. Eh, eh, a ver, no te olvides también que los productores, es muy difícil para un productor tomar una decisión solo. ¿A qué me refiero con esto? Vos hoy deberías estar analizando las cosas con un buen asesor comercial, pero también con un buen asesor impositivo, porque tenés el impuesto a las ganancias a fin de año. En la mayoría cierra ejercicio a fin de año, y a lo mejor quedarte con mercadería no es lo más aconsejable. Por ahí tenés que realizar la mercadería y tener otro tipo de activo que no te impacte tanto en ganancias. Porque, como vos sabés, la mercadería es un bien de cambio, te impacta directamente en ganancias. Y se va a valorizar probablemente, sumarle a eso, bueno, toda la cuestión impositiva que hay en la Argentina hoy, que está seguramente va a ser noticia durante varios días, es decir, el Estado que necesita plata. No sé, habrá que ver muy bien cómo se toma la decisión, pero
cuidado que quedarse con mercadería a veces no es la mejor solución. Carlos, en ganadería, para mitigar el impacto del impuesto a las ganancias, el criador, justamente en esta época del año, cerrando el año, va a buscar vientres, va a comprar vientres para bajar ese espanto. En granos, ¿qué? Bienes de capital, me imagino, alguna maquinaria. Claro, bueno, ¿te acordás? Yo no sé si lo mostramos en Mercado Visión o lo mostramos anoche en el noticiero. Yo mostrabas días pasados que en lo que es la relación insumo-producto, ya sea con insumos que directamente se aplican a la producción, fertilizantes, agroquímicos, lo que fuera, o con maquinaria, o con inclusive alguna camioneta, o con inclusive tractores, la relación insumo-producto pocas veces daba tan favorable como está dando en este momento. Ni que hablar del gasoil, por ejemplo, que históricamente nunca, no hubo una relación tan favorable, combinación de los muy buenos precios que tienen los cereales o los granos y el muy bajo precio comparativo que tiene el gasoil. Claro. Por eso te digo, es decir, de todas maneras la ecuación es muy finita en el sentido de qué decisión tomar. Yo creo que el productor hoy por hoy, más que por dato, por intuición, y por su forma de actuar, ve que los tres mercados pueden subir. Cuando vos mirás el contexto internacional, el que menos debería poder subir es el trigo. Pero esto también lo decíamos hace 6 meses atrás, y fue uno de los que subió de manera importante, más allá de que también la soja y el maíz subieron. Pero bueno, es el contexto internacional el que nadie lo tiene suficientemente claro. Yo ayer especulaba y decía con algunos amigos, a lo mejor lo que está pasando es que los chinos, que son los grandes demandantes y están posicionándose mucho en mercadería, tienen un meteorólogo que les está diciendo algo distinto a lo que nos dicen, o más grave, si querés, a lo que nos dicen a nosotros. Tiene un meteorólogo que dice, cuidado que la cosecha de Brasil se cae mucho más de lo previsto, la cosecha de Argentina se cae mucho más de lo previsto, compremos ahora para estar tranquilos. A lo mejor es eso, no lo sé, pero es una especulación. Lo que nadie entiende es hasta dónde, o nadie sabe es hasta dónde China va a seguir comprando en el mercado mundial y hasta dónde va a convalidar estos valores, que por otra parte están incentivados muchísimo por los fondos. Los fondos, yo creo que lo mostramos aquí hace unos 15 días atrás, nunca, desde el año 2006, si mal no recuerdo la fecha, no tuvieron una posición comprada en el complejo sojero tan importante como la que tienen hoy. Esto significa que en algún... No, digo, metiste el dedo en la llaga. Hablando de meteorólogo, claro. nosotros tenemos al mejor de todos. En un ratito ahora, después de la pausa, vamos a escuchar ¿Hay gente nueva en el canal? Tenemos al gran Leo de Benedictis. Hemos renovado contrato, Carlos. Viene Antonio... Está regalado el chico ese, está como Messi, regalado. Viene Antonio Monteagudo ahora, inmediatamente de lo tuyo, y después lo tenemos a Leo. Te mando un abrazo, homeopático pero impactante lo tuyo, como de costumbre, Carlos. Leo va a estar con nosotros en la jornada de agroeducación que hacemos, no voy a decir la hora para no joder, porque a partir de las 9 de la mañana, hoy va a estar Leo. Así que tratámelo bien. Como de costumbre, como siempre. Como es número 1 acá, bueno, Carlitos. Bueno. ¿Hiciste una llamada solidaria para que te aparezca tu celular? No, bueno. Las cosas. Voy a apelar a uno que tengo en el cajón que funciona todavía. Lo más importante es conseguir, es azaroso todo esto, ¿no? Conseguir el PIN, no sé cómo se llama el PIN, que tenés que ponerle adentro. Pero la agenda que tenés ahí, todo eso, que es cosa de trabajo. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser?